Lección 1. Cierre de supermercados. Anna, ¿lo has oído? El supermercado está cerrado hoy. John, eso es un inconveniente. ¿Cómo vamos a conseguir comida? No estoy seguro. Quizás podamos probar en otra tienda o hacer un pedido en línea. Sí, esa podría ser una opción. Deberíamos comprobar si alguna tienda cercana está abierta. Buena idea. También podemos ver si hay mercados de agricultores en la zona. Es una gran sugerencia. A menudo tienen productos frescos y otros artículos de primera necesidad. Investiguemos un poco y encontremos la mejor alternativa para hoy. De acuerdo. Tendremos que ser ingeniosos y encontrar una solución. Absolutamente. Puede que sea un poco difícil, pero nos las arreglaremos. Lección 2. Mantenerse en forma. Anna, ¿cómo te mantienes en forma? John, hago ejercicio con regularidad. Me ayuda a mantenerme sano y lleno de energía. Eso es estupendo. ¿Qué tipo de ejercicios haces? Disfruto de una combinación de cardio, entrenamiento de fuerza y yoga. Eso es inspirador. Debería incorporar más actividad física a mi rutina. Definitivamente. Encuentra algo que disfrutes, ya sea correr, bailar o practicar un deporte. Lo intentaré. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Cuidar nuestro cuerpo es importante. Lección 3. Ideas de negocios. Anna, tu dedicación a tu negocio es inspiradora. ¿Tienes alguna idea específica? John, he estado pensando en ampliar mi línea de productos y ofrecer opciones de personalización. Eso suena prometedor. A los clientes les encantan los productos personalizados. Sí, añade un toque único y hace que la experiencia de compra sea más memorable. ¿Has considerado colaborar con artistas o diseñadores locales? Es una gran idea. Aportaría nuevas perspectivas y apoyaría a la comunidad. Estoy seguro de que atraería a más clientes e impulsaría tu marca. Exploraré esa opción más a fondo. Gracias por la sugerencia, John. Lección 4. Negociación salarial. Anna, he oído que estás negociando tu salario. Mucha suerte, lo tienes. Gracias, John. Es un poco estresante, pero confío en mis habilidades. Recuerda destacar tus logros y el valor que aportas a la empresa. Absolutamente. Me aseguraré de presentar argumentos sólidos durante la negociación. No tengas miedo de pedir lo que te mereces. Has trabajado duro para conseguirlo. Agradezco el apoyo, John. Haré lo que pueda. Lección 5. Compras de segunda mano. Anna, siempre encuentro artículos únicos en las tiendas de segunda mano. Es muy divertido. Estoy de acuerdo, John. Las tiendas de segunda mano y las tiendas vintage suelen tener tesoros escondidos. Es como ir a buscar un tesoro. Nunca sabes lo que descubrirás. Y lo mejor es que es sostenible y económico. Absolutamente. Es una situación en la que todos ganan, tanto para el medio ambiente como para nuestras carteras. Me encanta la emoción de encontrar algo especial y darle una nueva vida. Es una excelente manera de añadir carácter a nuestros hogares y armarios.
Lección 6. Consulta de alquileres. Anna, he encontrado un apartamento estupendo. Tiene 2 dormitorios. Eso es práctico. John, eso suena prometedor. ¿Cuánto cuesta el alquiler? Aún no estoy seguro. Necesito ponerme en contacto con el propietario para obtener más información. Es una buena idea. Deberíamos reunir todos los detalles antes de tomar una decisión. Absolutamente. Me pondré en contacto con usted y le preguntaré por el alquiler y cualquier costo adicional. Comparemos con otras opciones y veamos qué nos funciona mejor. De acuerdo. Debemos tener en cuenta nuestro presupuesto y también la ubicación. Lección 7. Compartir experiencias. Anna, tengo una gran idea. Podemos comparar las experiencias más adelante. John, eso parece un plan. Sería interesante aprender unos de otros. Absolutamente. Podemos compartir lo que hemos aprendido y obtener nuevos conocimientos. Es una excelente manera de crecer y mejorar en diferentes aspectos de nuestras vidas. Estoy deseando que comience nuestra conversación. Tendremos mucho de qué hablar. Definitivamente. Programemos una hora para ponernos al día y compartir nuestras experiencias. Lección 8. Compras inteligentes. Anna, me he dado cuenta de que has conseguido grandes ofertas en tu reciente viaje de compras. Eso es inteligente. John, gracias. Fui de lunes a viernes, cuando normalmente hay descuentos. Es una estrategia inteligente. ¿Necesitabas ayuda para encontrar las mejores ofertas? Me las arreglé muy bien, pero agradezco tu oferta. Quizás la próxima vez. Claro, avísame si alguna vez necesitas ayuda. Las compras inteligentes ahorran dinero. Absolutamente. Tener en cuenta las ventas y las promociones puede marcar una gran diferencia. Lección 9. Situación urgente. Anna, cuidado. Detenga el auto. John, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que parar? Cuidado. Hay algo en medio de la calle. Tenemos que evitarlo. Oh no, lo veo ahora. Gracias por avisarme, John. Detendré el auto. Buen trabajo, Anna. La seguridad es lo primero. Busquemos una ruta alternativa. De acuerdo. Estaremos bien mientras nos mantengamos alertas y cautelosos. Lección 10. Horario de salida flexible. Anna, normalmente salgo a mediodía, pero podemos acordar una hora más tarde para ti. John, eso sería útil. Tengo que hacer algunos recados por la mañana. No hay problema, podemos ser flexibles con la hora de salida para adaptarnos a su horario. Gracias, John. Agradezco tu comprensión. Estamos aquí para que su experiencia sea lo más cómoda posible. Es un excelente servicio de atención al cliente. Te haré saber la hora exacta en la que estaré disponible. Lección 11. Espolvorea por encima. Anna, he encontrado una nueva receta. Se ve delicioso. Tengo ganas de probarlo. Suena genial, John. ¿Cuál es el ingrediente especial? La receta sugiere espolvorear almendras picadas por encima. Añade un agradable crujido. Estoy seguro de que realzará el sabor. Me muero de ganas de probarlo. Hagámoslo juntos.
Podemos disfrutar del plato y compartir nuestras ideas. Es una idea fantástica. Cocinar juntos siempre es divertido y gratificante. Lección 12. Que tengas un buen viaje. Anna, he oído que te vas de viaje. Espero que lo pases muy bien. Gracias, John. Tengo muchas ganas de que llegue. ¿Necesitas más ayuda con tus preparativos? Creo que lo tengo todo cubierto, pero agradezco tu oferta. Muy bien, buen viaje y disfruta de cada momento. Lo haré. Nos pondremos al día cuando regrese y compartiremos mis experiencias. Lección 13. Ventilación terrible. Anna, me he dado cuenta de que la ventilación de nuestra habitación es terrible. Sí, hace bastante calor últimamente. Deberíamos hacer algo al respecto. Estoy de acuerdo. Quizá podamos abrir las ventanas más a menudo o usar un ventilador. Eso podría ayudar a mejorar el flujo de aire. También debemos comprobar si hay alguna obstrucción. Buena idea. Busquemos una solución para que nuestra habitación sea más cómoda. Lección 14. Técnica de productividad. Anna, hoy he aprendido una técnica de productividad. ¿En serio? ¿Cómo se llama, John? Se llama técnica Pomodoro. Básicamente, trabajas durante 25 minutos sin distracciones y luego te tomas un breve descanso. Eso suena interesante. Puede ayudarnos a mantenernos concentrados y administrar nuestro tiempo de manera efectiva. Exactamente. Podemos probarlo y ver si mejora nuestra productividad. Vamos a intentarlo y ver cómo funciona para nosotros. Lección 15. Ahorre espacio y minimice las arrugas. Anna, aprendí un consejo para empacar que podría ser útil para nuestro próximo viaje. ¿Cuál es el consejo, John? En lugar de doblar la ropa, puedes enrollarla para ahorrar espacio y minimizar las arrugas. Es una idea inteligente. Puede ayudarnos a meter más artículos en nuestro equipaje. Es una técnica eficaz. Vamos a probarla y ver si nos funciona bien. De acuerdo. Empacar de manera eficiente puede marcar una gran diferencia a la hora de viajar. Lección 16. Consideraciones de costos. Anna, ¿has pensado en el coste? No habrá ningún cargo adicional, ¿verdad? John, no te preocupes. He revisado cuidadosamente el presupuesto y no habrá gastos inesperados. Eso es tranquilizador. Es importante cumplir con nuestro plan financiero y evitar costos innecesarios. Absolutamente. Debemos ser conscientes de nuestros gastos y tomar decisiones informadas. Prioricemos la relación calidad-precio y asegurémonos de aprovechar al máximo nuestros recursos. De acuerdo. Al ser conscientes de nuestros gastos, podemos alcanzar nuestras metas sin agotar nuestras finanzas. Lección 17. Mejorar los atuendos. Anna, quiero algo que combine con mi personalidad y realce mis atuendos. John, ¿has pensado en complementarlos con piezas llamativas o probar diferentes combinaciones de colores? Es una buena sugerencia. Quiero que mi estilo refleje quién soy y deje una impresión duradera. Experimentar con accesorios y colores puede añadir ese toque extra de exclusividad a tus atuendos. Es emocionante pensar en las posibilidades. Exploraré diferentes opciones y veré qué funciona mejor para mí.
Recuerde, la confianza es clave. Usa lo que te haga sentir cómodo y muestre tu individualidad. Lección 18. Aumentar gradualmente el tiempo. Anna, Lección sesiones 18. más cortas y Aumentar aumentando gradualmente el tiempo. Vale, lo intentaré. ¿Algún consejo? John, comienza con una duración manejable y agrega gradualmente unos minutos más cada día. Eso suena factible. Quiero crear una rutina constante sin agobiarme. Dar pequeños pasos y ser paciente consigo mismo es clave. Celebre el progreso a lo largo del camino. Estableceré metas alcanzables y haré un seguimiento de mi progreso. Es importante mantener una mentalidad positiva durante todo el proceso. Absolutamente. Recuerde, no se trata de la perfección sino de la mejora continua y el crecimiento personal. Lección 19. Revisar el baño. Anna, mientras tú echas un vistazo al baño, yo me ocuparé de la cocina. ¿Vale? Suena bien. Evaluaré minuciosamente el estado del baño y anotaré todo lo que necesite atención. Gracias por dividir las tareas. Es más eficiente y nos ayuda a mantener un hogar limpio y organizado. Formamos un gran equipo. Al dividir las responsabilidades, podemos abordar las tareas del hogar de manera más eficaz. Asegurémonos de que tanto la cocina como el baño estén en perfecto estado para nuestros huéspedes. La atención a los detalles es clave. Absolutamente. Un hogar limpio y bien mantenido crea un ambiente acogedor para todos. Lección 20. Analizando más a fondo la próxima semana. Anna, genial. Lo investigaré y lo discutiremos más a fondo la semana que viene. Parece un plan. Tómate tu tiempo para recopilar la información necesaria y podremos explorar el tema con más detalle más adelante. Absolutamente. Es importante mantener conversaciones bien informadas y tomar decisiones informadas. Espero con interés nuestra conversación la semana que viene. Tenga un proceso de investigación productivo. Me aseguraré de venir preparado con mis hallazgos y cualquier pregunta que pueda tener. Aprovechemos al máximo nuestra discusión. Lección 21. Eso es fantástico. Anna, eso es fantástico. ¿Llevas mucho tiempo jugando? John, sí, llevo varios años tocando el piano. Es una de mis pasiones. Eso es impresionante. La música es una forma de arte muy hermosa. Admiro tu dedicación. Gracias, John. Me da alegría y me ayuda a expresarme. ¿Tocas algún instrumento? Lamentablemente, no toco ningún instrumento, pero aprecio y disfruto escuchar música. Eso está perfectamente bien. La música se puede apreciar de muchas maneras. Es un lenguaje universal. Lección 22. Visitar a la familia. Anna, sí, voy a visitar a mi hermana. ¿Qué hay de ti? John, planeo visitar a mis padres este fin de semana. Ha pasado un tiempo desde la última vez que los vi. El tiempo en familia es precioso. Estoy seguro de que estarán encantados de tenerte allí. Estoy deseando pasar tiempo de calidad con ellos y ponerme al día con las últimas noticias. Es importante dar prioridad a nuestros seres queridos y crear recuerdos duraderos con ellos. Absolutamente. Los lazos familiares son invaluables, y estos momentos juntos son realmente especiales.
Lección 23. Toma de decisiones inteligentes. Anna, con mi forma de tomar decisiones, es inteligente. ¿Qué marcas estás considerando? John, estoy investigando diferentes marcas que se alineen con mis valores y ofrezcan productos de calidad. Es esencial tomar decisiones informadas y apoyar a las marcas que comparten nuestros principios. Estoy de acuerdo. Busco marcas que prioricen la sostenibilidad, las prácticas éticas y la innovación. Eso es encomiable. Al elegir de forma consciente, podemos contribuir a un futuro mejor. Absolutamente. Se trata de tener un impacto positivo en las elecciones de nuestros consumidores. Lección 24. Asignar tiempo para relajarse. Anna, dedica al menos una hora. Es una buena forma de relajarse. ¿Sugieres algo? John, dar un paseo por la naturaleza, leer un libro o practicar la atención plena pueden ser excelentes maneras de relajarse. Parecen ideas maravillosas. Quiero encontrar actividades que me ayuden a recargar energías y despejar mi mente. Participar en pasatiempos o actividades que le brinden alegría y paz puede ser increíblemente rejuvenecedor. Me aseguraré de priorizar el cuidado personal y de dedicar tiempo a relajarme. Es importante para el bienestar general. Absolutamente. Cuidarte te permite mostrarte como tu mejor yo en todos los ámbitos de la vida. Lección 25. Estupendos atuendos para hoy. Anna, quedan bien con la camisa negra. Perfecto. Ambos encontramos atuendos geniales hoy. Vamos a... John, sí, hagamos una entrada elegante a donde quiera que vayamos. La confianza es clave. Absolutamente. Cuando nos sentimos bien con lo que vestimos, repercute positivamente en nuestro comportamiento general. Vestirse bien no solo influye en la forma en que los demás nos perciben, sino que también aumenta nuestra confianza en nosotros mismos. Vamos a lucir nuestros atuendos y a hacer una declaración. La moda puede ser una forma de autoexpresión. No podría estar más de acuerdo. Adoptemos nuestros estilos únicos y disfrutemos el día con estilo. Lección 26. Vestimenta profesional y pulida. Anna, he elegido un atuendo profesional y elegante. Es importante causar una buena impresión. John, por supuesto. Vestirse profesionalmente demuestra respeto y puede tener un impacto positivo en la forma en que los demás nos perciben. Creo que transmite competencia y profesionalismo. Es esencial para diversas situaciones. Vestirse adecuadamente para la ocasión puede darnos confianza y ayudarnos a sentirnos preparados. Sí, un atuendo bien confeccionado puede marcar una diferencia significativa en nuestro comportamiento general. Asegurémonos de presentarnos de la mejor manera posible y dejar una impresión duradera. Lección 27. Cortes de pelo tipo bob versátiles y fáciles de peinar. Anna, los cortes de pelo tipo bob son muy populares. Son versátiles y fáciles de peinar. John, tienes razón. Los bobs ofrecen una variedad de opciones de estilo y pueden adaptarse a diferentes formas de rostro. He notado que se pueden usar rectas, onduladas o incluso con textura adicional. Es impresionante. Absolutamente. Los bobs requieren poco mantenimiento pero son elegantes, lo que los convierte en una opción popular para muchos. Es genial tener un corte de pelo que permita versatilidad y un estilo sin esfuerzo. Abracemos la tendencia bob y divirtámonos experimentando con diferentes estilos.
Lección 28. Preocupaciones sobre el deterioro de la salud. Anna, ¿qué te ha estado molestando? Su salud está empeorando y no sé qué hacer. John, entiendo tus preocupaciones. Es angustiante ver a seres queridos enfrentarse a problemas de salud. Quiero apoyarlos, pero no estoy seguro de cuál es el mejor curso de acción. Es una situación difícil. Es importante ofrecerles apoyo emocional y animarlos a buscar consejo médico. Sí, estar ahí para ellos y ayudarlos a navegar por el sistema de salud puede marcar la diferencia. Hagamos todo lo posible para brindarles comodidad y ayudarlos a encontrar los recursos necesarios. Lección 29. Aceptar los riesgos para el crecimiento personal. Anna, tienes razón. No debo tener miedo de correr riesgos. Asumir riesgos puede conducir al crecimiento personal y profesional. John, por supuesto. Salir de nuestras zonas de confort puede abrir las puertas a nuevas oportunidades. Me he dado cuenta de que ir a lo seguro puede limitar nuestro potencial. Es importante aceptar los desafíos. Asumir riesgos calculados puede generar experiencias valiosas y ayudarnos a descubrir nuestras verdaderas capacidades. Seamos audaces, enfrentemos nuestros miedos y abracemos lo desconocido. El crecimiento suele estar más allá de nuestras zonas de confort. Estoy de acuerdo. Animémonos unos a otros a correr riesgos y perseguir nuestras pasiones con valentía. Lección 30. Inmersión en la cultura local y las preocupaciones de seguridad. Anna, conecta con los lugareños y sumérgete en la cultura. Es una experiencia enriquecedora. John, entiendo el valor de la inmersión cultural, pero me preocupa un poco la seguridad. Es crucial priorizar la seguridad al explorar nuevos lugares. Podemos investigar y estar atentos. Sí, recopilar información sobre el destino y seguir las pautas locales puede mitigar los riesgos. Busquemos un equilibrio entre la exploración y la garantía de nuestro bienestar. La seguridad debe ser una prioridad. Absolutamente. Si somos cautelosos y conscientes, podemos tener experiencias significativas y, al mismo tiempo, mantenernos seguros. Lección 31. Planificación de comidas compartidas. Anna, unos 10 amigos y familiares han confirmado su presencia en la comida hasta el momento. John, eso es maravilloso. Deberíamos planificar el menú y delegar los platos para que sea más fácil. De acuerdo. Vamos a crear una lista de aperitivos, platos principales y postres para garantizar la variedad. También podemos tener en cuenta las restricciones y preferencias dietéticas al decidir el menú. Sí, es importante satisfacer las necesidades de todos. Hará que el evento sea más agradable para todos. Vamos a crear un documento compartido en el que los invitados puedan apuntarse a platos específicos que les gustaría llevar. Es una gran idea. Nos ayudará a evitar la duplicación de platos y a garantizar una comida completa. Lección 32. Experiencia en un restaurante de mariscos. Anna, lo tienes. Fuimos a un pequeño restaurante de mariscos junto al puerto. John, suena encantador. ¿Cómo fue la experiencia? Me gusta probar nuevos lugares. El ambiente era encantador y el personal era atento. Se sumó al disfrute general. Es maravilloso oír eso. ¿Qué hay de la comida? ¿Fue tan buena como las críticas? Absolutamente. El marisco estaba fresco y los sabores eran excepcionales.
Superó nuestras expectativas. Me alegro de que lo hayamos probado. Explorar nuevos restaurantes siempre es una aventura deliciosa. Lección 33. Explorando México. Anna, ¿has pensado alguna vez en visitar México? John, de hecho, lo he estado considerando últimamente. ¿Qué tiene de especial México? Anna, México, ofrece una rica mezcla de cultura, historia y belleza natural. John, eso suena fascinante. Estoy particularmente interesado en explorar los sitios históricos. ¿Hay otras atracciones notables? Anna, definitivamente. La Ciudad de México, la capital, tiene numerosos monumentos icónicos, como la Catedral Metropolitana. John, he oído hablar de la deliciosa cocina mexicana. Me encantaría probar auténticos tacos y guacamole. ¿Alguna recomendación? Anna, definitivamente deberías probar la comida callejera en México. Los tacos al pastor y los churros son opciones populares. Lección 34. Opciones asequibles de abrigos de invierno. Anna, estoy de acuerdo. No queremos arruinarnos con un abrigo de invierno, pero aún así necesitamos calidad. John, tienes razón. Es esencial encontrar un equilibrio entre la asequibilidad y la durabilidad. Deberíamos considerar buscar descuentos o rebajas en tiendas acreditadas para conseguir las mejores ofertas. Además, investigar diferentes marcas y leer las opiniones de los clientes puede ayudarnos a tomar una decisión informada. Centrémonos en encontrar un abrigo que satisfaga nuestras necesidades sin comprometer la calidez y el estilo. Absolutamente. Con una búsqueda cuidadosa, encontraremos un buen abrigo de invierno que se ajuste a nuestro presupuesto. Lección 35. Implementación de consejos de organización. Anna, definitivamente debería implementarlo. ¿Algún otro consejo de organización que sugieras? John, crear una lista de tareas pendientes y priorizar las tareas puede ayudarte a mantenerte organizado y concentrado. Es una buena idea. También puede ser útil dividir las tareas más grandes en tareas más pequeñas y manejables. Además, ordenar el espacio de trabajo con regularidad puede mejorar la productividad y reducir las distracciones. Empezaré a implementar estos consejos de inmediato. Es hora de organizarse y ser más eficiente. Me alegra oírlo. Los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia a la hora de mantenerse organizado y reducir el estrés. Lección 36. Tiempo de entrega de paquetes. Anna, tardé horas en localizarlo y entregarlo en mi hotel. Es mucho tiempo de espera. John, eso puede resultar frustrante. ¿Recibió alguna actualización sobre su paradero durante el proceso? Lamentablemente, no. La información de rastreo no era muy detallada, así que no sabía nada. Eso es decepcionante. Espero que el servicio de entrega mejore su comunicación en el futuro. De acuerdo. Las actualizaciones claras y oportunas harían que el proceso de espera fuera más manejable. Lección 37. ¿Cómo empezar? Anna, lo entendí. Empecemos ahora. Ya hemos perdido bastante tiempo. John, estoy totalmente de acuerdo. Procrastinar no nos ayudará a alcanzar nuestras metas. Necesitamos priorizar y tomar medidas para avanzar. Es hora de hacer las cosas. Absolutamente. Abordemos las tareas que tenemos entre manos y acerquémonos a los resultados deseados.
Lección 38. Entrega nocturna. Anna, solo tienes que rellenar un formulario la noche anterior y entregar tu paquete. John, eso suena práctico. Es genial tener una opción sencilla para enviar paquetes. Sí, ahorra tiempo y esfuerzo. Además, es reconfortante saber que lo hemos solucionado. Es un servicio que garantiza la transferencia fluida de los artículos sin complicaciones. Lección 39. Salsa de tomate y albahaca. Anna, quizá un poco de salsa de tomate y albahaca realzarían el sabor del plato. John, es una gran idea. La combinación de salsa de tomate y albahaca es un maridaje clásico. Añade un elemento fresco y aromático al plato, elevando el sabor general. Absolutamente. Los sabores vibrantes de los tomates y la fragante albahaca se complementan a la perfección. Lección 40. No molestar. Anna, Lección 40. en mi habitación. No molestar. Sí. Es correcto. Indica al personal que no entre en su habitación. John, es esencial tener privacidad y tiempo ininterrumpido en tu propio espacio. Absolutamente. El letrero, no molestar, garantiza que su espacio personal permanezca intacto. Es una forma sencilla de establecer límites y crear un ambiente tranquilo durante su estancia. Lección 41. Concisa y animada. Anna, tengamos conversaciones concisas y animadas. Mejora la comunicación. Buena idea. Las oraciones cortas mantienen las conversaciones interesantes. Ideas claras, evita confusiones. Absolutamente. Practicemos charlas concisas y animadas. Mejora la comprensión, promueve un diálogo efectivo. Precisamente. Los intercambios atractivos fomentan mejores conexiones. Exactamente. Sigamos mejorando nuestras habilidades de comunicación. Lección 42. He olvidado el número de caja. Anna, olvidé el número de la caja. No hay problema, contacta con la empresa de transporte. Deberías haberlo apuntado. Recupera el número de caja, completa el proceso de envío. Lección aprendida, organízate más la próxima vez. Por supuesto, la atención a los detalles es crucial. Precisamente. Asegurémonos de tener toda la información necesaria. Lección 43. Cómo elegir material de papelería especial. Anna, me gusta seleccionar artículos de papelería especiales. Añade un toque personal a la correspondencia. Demuestra consideración y cuidado. Absolutamente. Sigamos eligiendo papelería única. Mejora la experiencia de escribir cartas. Precisamente. Hagamos que nuestras cartas sean más memorables. Estoy de acuerdo. Invirtamos tiempo en seleccionar papelería especial. Lección 44. Evite compartir demasiado en las redes sociales. Anna, debemos evitar compartir demasiado en las redes sociales. Protege nuestra privacidad y seguridad. Comparte con atención, mantén la seguridad en línea. Absolutamente. Equilibre el reparto con cautela. Precisamente. Seamos conscientes de nuestra presencia en línea. Debemos priorizar nuestra privacidad y seguridad.
Estoy de acuerdo. Seamos responsables con nuestro uso de las redes sociales. Lección 45. Información detallada sobre las tallas. Anna, el sitio web tenía información detallada sobre las tallas. Garantiza un ajuste adecuado para las compras en línea. Ahorra devoluciones de artículos mal ajustados. Absolutamente. Utilice la información sobre tallas para realizar compras precisas. Precisamente. Tomemos decisiones de compra informadas. Podemos evitar molestias e inconvenientes innecesarios. Estoy de acuerdo. Prestemos atención a los detalles de las tallas. Lección 46. Agradables giros argumentals. Anna, las historias con divertidos giros argumentals son fascinantes. Nos mantienen ocupados y haciendo conjeturas. Narraciones sorprendentes y cautivadoras. Absolutamente. Exploremos más historias como esa. Añade emoción a la experiencia de lectura. Precisamente. Vamos a sumergirnos en los cautivadores giros de la trama. Estoy de acuerdo. Busquemos historias que nos mantengan alerta. Lección 47. Mascotas atadas por motivos de seguridad. Anna, las mascotas deben llevar correa en todo momento. Garantiza su seguridad y evita accidentes. Tenencia responsable de mascotas. Absolutamente. Mantenga el control y evite incidentes. Es necesario para su bienestar. Precisamente. Las correas los protegen a ellos y a los demás. Estoy de acuerdo. Prioricemos su seguridad con las correas. Lección 48. Importancia del estiramiento. Anna, ¿te estiras antes y después de los entrenamientos? Sí, el estiramiento es crucial para la prevención de lesiones. Ejercicios de calentamiento y enfriamiento. Absolutamente. Prepara y relaja nuestros músculos. Es maravilloso oír eso. También incorporaré estiramientos. Precisamente. Es esencial para una rutina de ejercicios completa. Estoy de acuerdo. Prioricemos los estiramientos para mejorar los entrenamientos. Lección 49. Transporte público rentable. Anna, estaba pensando en usar el transporte público. Es más rentable. Ahorra dinero en combustible y tarifas de estacionamiento. Transporte eficiente y económico. Absolutamente. Utilice el transporte público para que sea asequible. Es una opción práctica. Precisamente. Tenga en cuenta los beneficios financieros del transporte público. Estoy de acuerdo. Exploremos la conveniencia de usarlo. Lección 50. Invitación de compras. Anna, me voy de compras más tarde. ¿Quieres venir conmigo? Claro, me encantaría acompañarte. Comprar juntos es más agradable. Absolutamente. Hagamos un divertido viaje de compras. Es estupendo tener compañía. Precisamente. Vamos de compras y pasemos un buen rato. Estoy de acuerdo. Disfrutemos juntos de nuestra excursión de compras. Lección 51. Organice nuestro espacio de almacenamiento. Anna, necesitamos organizar nuestro espacio de almacenamiento.
De acuerdo. Ordenemos y creemos un sistema más eficiente. Podemos donar o vender artículos que ya no necesitamos. Absolutamente. Es un placer ayudarlo. Gracias. Hagamos un mejor uso de nuestro almacenamiento. Lección 52. Europa es vasta y diversa. Anna, Europa es conocida por su rica historia. Sí, es fascinante. Los sitios históricos me cautivan. Los castillos y las ruinas antiguas son increíbles. Absolutamente. Quiero explorar tantos como sea posible. Planifiquemos un viaje para visitar algunos lugares históricos. Lección 53. Bono de regalo. Anna, he recibido un vale de regalo gratuito. Eso es genial. ¿Algún término y condición? No, es gratuito. Sin embargo, ten en cuenta que puede estar sujeto a limitaciones. Entendido. Asegurémonos de leer la letra pequeña. Absolutamente. Estaremos al tanto de cualquier restricción. Lección 54. Respetar mi presupuesto. Anna, me las he arreglado para mantener mi presupuesto este mes. Eso es impresionante. ¿Cuánto gastaste? Unos $50. Hice un seguimiento cuidadoso de mis gastos. Bien hecho. Siempre gasto de más. Debería aprender de ti. Todo es cuestión de planificación y disciplina. Lección 55. Visita el museo. Anna, ¿deberíamos visitar el museo un día laborable? Sí, los días de semana suelen estar menos concurridos. Es una buena idea. Podemos evitar las largas colas. Absolutamente. Tendremos una experiencia más agradable. Planifiquemos entonces nuestra visita para un día laborable. Lección 56. Tantas opciones. Anna, hay muchas opciones para cenar esta noche. Eso es cierto. Podemos probar un restaurante nuevo o cocinar en casa. Es conveniente que tengamos muchas opciones cerca. Absolutamente. ¿Alguna cocina o plato favorito? Me apetece algo de comida mexicana. Eso suena delicioso. Vamos al restaurante mexicano del centro. Buena idea. Haré una reserva para nosotros. Lección 57. Mis aficiones. Anna, me entusiasma crear un espacio especial para mis aficiones. Eso es maravilloso. ¿Qué tipo de espacio estás planeando? Quiero establecer una oficina en casa y un pequeño taller. Eso suena perfecto. Tendrás un área dedicada a trabajos y proyectos. Sí, me ayudará a mantenerme organizada y concentrada. Empezaré con ello este fin de semana. Podemos hacerlo funcional e inspirador. Lección 58. La paciencia es clave con las mascotas. Anna, nuestro nuevo cachorro es muy enérgico. Sí, los cachorros pueden estar llenos de energía. La paciencia es clave. Estoy intentando entrenarlo, pero a veces es difícil. Requiere tiempo y consistencia. No te preocupes, lo lograrás. Agradezco la tranquilidad. Seguiremos trabajando con él.
Recuerde recompensar el buen comportamiento y ser paciente con el proceso. Lección 59. Tocar la guitarra. Anna, he empezado a tocar la guitarra hace poco. Eso es impresionante. ¿Cómo te metiste en ello? Bueno, mi padre solía tocar, así que me enseñó algunos acordes. Es una buena forma de empezar. ¿Disfrutas jugando? Absolutamente. Es una salida creativa y una forma de relajarse. Sigue practicando y mejorarás aún más con el tiempo. Lección 60. Pido disculpas por el descuido. Anna, me disculpo por el descuido. ¿Qué pasó? Me olvidé de pedir toallas adicionales para nuestra habitación. Está bien. Haré que te envíen toallas adicionales a tu habitación. Gracias por encargarte de ello. Agradezco tu ayuda. De nada. Disfrute de su estancia. Lección 61. Experiencia inmersiva. Anna, tuve la oportunidad de probarlo una vez. Fue una experiencia inmersiva. Eso suena intrigante. ¿Qué era? Juegos de realidad virtual. Los gráficos y la interacción fueron increíbles. Debe haber sido emocionante. Me encantaría intentarlo algún día. Definitivamente vale la pena experimentarlo. Planifiquemos una visita a una sala de juegos de realidad virtual. Lección 62. Encontrando cacahuetes. Anna, ¿sabes dónde puedo encontrar cacahuetes en la tienda? Claro, están en el pasillo 1, cerca de las naranjas. Es bueno saberlo. Iré allí y cogeré una bolsa. No olvides buscar cualquier marca o tipo específico que prefieras. Gracias por la orientación. Los encontraré fácilmente ahora. Lección 63. Elegir bolsas reutilizables. Anna, deberíamos considerar usar bolsas reutilizables en lugar de plástico. Es una gran idea. Es una manera fácil de reducir nuestro impacto ambiental. Absolutamente. Podemos llevar nuestras propias maletas cuando vayamos de compras. Es un cambio pequeño que puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Hagámoslo un hábito y hagamos correr la voz entre nuestros amigos. Lección 64. Viajes prácticos y pintorescos. Anna, creo que sería más conveniente tomar el tren. ¿A qué se refiere? Nuestro próximo viaje. También es un viaje panorámico. Eso tiene sentido. Podemos evitar el tráfico y disfrutar de las vistas a lo largo del camino. Además, tendremos más espacio para relajarnos y movernos. Reservemos los billetes de tren y hagamos que nuestro viaje sea cómodo. Lección 65. Vestimenta elegante y cómoda. Anna, quiero algo elegante y cómodo de llevar. ¿Cuál es la ocasión? Asistiremos a un cóctel la semana que viene. Un vestido largo hasta la rodilla puede ser la elección perfecta para ti. Eso suena ideal. Empezaré a buscar uno por internet. Considera el color y el estilo que más te convengan. Lo haré. Gracias por la sugerencia. Lección 66. Clima perfecto. Anna, ¿cómo estuvo el tiempo hoy? ¿Tuviste suerte con la luz del sol? Sí,
Hacía un tiempo increíble. Ni una nube en el cielo. Eso es fantástico. Debe haber sido un día precioso. Definitivamente me puso de buen humor. Disfruté estar al aire libre. Me alegro de que hayas tenido un día tan agradable. Un clima perfecto puede marcar la diferencia. Lección 67. Mejora de la felicidad y la productividad. Anna, ahora me siento mucho más feliz y tranquila y, sorprendentemente, mi productividad también ha aumentado. Es maravilloso oír eso. ¿Qué provocó estos cambios positivos? Empecé a practicar la atención plena y a incorporar descansos en mi rutina de trabajo. Es sorprendente cómo los pequeños ajustes pueden tener un gran impacto en nuestro bienestar. En efecto, cuidar nuestra salud mental es crucial para el éxito general. Lección 68. Exploración de compras en línea. Anna, sí, también he estado navegando por varias tiendas online. ¿Qué está buscando? Estoy intentando encontrar un nuevo par de zapatillas para correr. Tómate tu tiempo y compara precios y opiniones antes de tomar una decisión. Lo haré. Es conveniente tener tantas opciones disponibles al alcance de la mano. Lección 69. Vacilaciones en materia de sostenibilidad. Anna, es preocupante que algunos países aún duden en adoptar prácticas sostenibles. Sí, es importante priorizar el medio ambiente y trabajar por un futuro más ecológico. Debemos seguir creando conciencia y fomentando un cambio positivo. Absolutamente. Cada pequeño paso cuenta para lograr un mundo más sostenible. Lección 70. Motivar a los equipos con metas alcanzables. Anna, ¿cómo motivas a tu equipo al establecer metas alcanzables? Me aseguro de que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados. Es un enfoque inteligente. Ayuda a mantener la concentración y proporciona una sensación de logro. Es importante comunicarse con regularidad y apoyar al equipo para que alcance sus objetivos. Al hacerlo, se crea un equipo motivado y exitoso. Lección 71. Cama acogedora en una cocina. Anna, ¿alguna vez te has alojado en alojamientos que tienen una cama cómoda en la cocina? Sí, es un buen argumento. Tener una pequeña cocina nos permite preparar nuestras propias comidas. Eso es práctico y puede ahorrarnos algo de dinero en salir a cenar. Absolutamente. Es una excelente manera de tener más control sobre nuestras elecciones de alimentos mientras viajamos. Lección 72. Frutas coloridas del mercado. Anna, cada vez que compro en el mercado, siempre me dan un montón de frutas coloridas. Es una gran idea. Las frutas coloridas no solo son visualmente atractivas sino también nutritivas. En efecto, proporcionan una variedad de vitaminas y minerales para una dieta saludable. No olvidemos incluir una gama de frutas para disfrutar de sus diferentes sabores y beneficios. Lección 73. No olvides tu pasaporte. Anna, antes de irnos, no olvides traer tu pasaporte. Por supuesto, está en mi bolsa. Siempre lo compruebo antes de viajar. Es esencial tener nuestra identificación lista para un viaje sin problemas. Absolutamente. Tener todos los documentos necesarios garantiza una experiencia sin problemas. Lección 74. ¿Tienes un jardín en casa? Anna,
Qué interesante. ¿Tienes un jardín en casa? Sí, lo creo. Me gusta cuidar mis plantas y cultivar hierbas y verduras frescas. Es una forma maravillosa de conectarse con la naturaleza y tener acceso a productos de cosecha propia. Es gratificante ver los frutos de mi trabajo en el jardín. Lección 75. Alojarse en un acogedor bed and breakfast. Anna, cuando se trata de alojamiento, ¿prefieres alojarte en un acogedor bed and breakfast? Sí, lo creo. Proporciona una experiencia más íntima y personalizada. Es agradable tener un lugar cómodo y acogedor para relajarse después de un largo día. Definitivamente. Añade un toque hogareño a nuestra experiencia de viaje. Lección 76. Hermoso destino. Anna, hace poco visité un hermoso destino. Fue una experiencia maravillosa. Es maravilloso oír eso. ¿Recomendaría este destino a otras personas? Absolutamente. El paisaje era impresionante y había muchas actividades para disfrutar. Definitivamente lo agregaré a mi lista de viajes. Gracias por la recomendación. Lección 77. Elasticidad de la demanda en materia de precios. Anna, ¿has estudiado alguna vez el concepto de elasticidad de la demanda en los precios? Sí, es un tema interesante. Mide la capacidad de respuesta de la demanda a los cambios de precio. Eso es correcto. Ayuda a las empresas a entender cómo reaccionarán los consumidores ante los cambios de precios. Es esencial que las empresas tengan en cuenta la elasticidad de los precios al establecer las estrategias de precios. Lección 78. Responder a las preguntas de la entrevista. Anna, tengo una entrevista de trabajo próximamente. ¿Algún consejo para responder a las preguntas de la entrevista? Absolutamente. Asegúrese de investigar a fondo la empresa de antemano. Ese es un buen punto. Demuestra tu interés y te ayuda a personalizar tus respuestas. Además, practique las preguntas comunes de las entrevistas para sentirse más seguro y preparado. Lección 79. Preocúpate por mi apariencia física. Anna, a veces me preocupa mi apariencia física. ¿Alguna vez sientes lo mismo? Hola, John. Es natural tener preocupaciones, pero es importante centrarse en la autoaceptación. Eso es cierto. Es fundamental priorizar nuestro bienestar mental y emocional. Absolutamente. Recuerda que la verdadera belleza viene de dentro. Lección 80. Abordar los conflictos con prontitud. Anna, en lo que respecta a la comunicación, ¿cómo abordas los conflictos con rapidez? La comunicación es clave. Creo en abordar los conflictos de manera abierta y honesta. Eso es importante. Ayuda a evitar que se intensifiquen los malentendidos. De acuerdo. Y hablando de abordar los asuntos con prontitud, ¿cuál será nuestro enfoque para la gestión de riesgos? Debemos identificar los riesgos potenciales, evaluar su impacto y desarrollar planes de mitigación. Eso suena como un enfoque proactivo y eficaz de la gestión de riesgos.